Cerca de 100 personas imputadas. Más de 1.000 millones de euros bajo sospecha. Un exministro sentado en el banquillo. Un exsecretario de organización del PSOE en prisión provisional. La esposa del presidente del gobierno investigada por 4 delitos. Su hermano, a la espera de juicio oral. Y un fiscal general del Estado condenado e inhabilitado por el Tribunal Supremo. Esta no es la trama de una serie. Es el escenario judicial real al que se enfrenta el gobierno de España en 2026. Y hoy, en Alerta Global Mundial, vamos a repasar, caso por caso, todo lo que está pasando. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campana, porque vamos a sumergirnos en uno de los momentos políticos más convulsos de la democracia española reciente. Lo que vas a ver a continuación no es opinión, son hechos documentados en autos judiciales, informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, declaraciones oficiales ante el Tribunal Supremo y resoluciones públicas. Empecemos por situarnos. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018 tras la primera moción de censura prosperada en democracia, precisamente argumentando la necesidad de regenerar las instituciones tras los casos de corrupción del Partido Popular. 8 años después, en abril de 2026, el entorno más próximo al presidente se encuentra bajo una presión judicial sin precedentes en democracia. Lo que comenzó en febrero de 2024 como una investigación aislada sobre compraventa de mascarillas durante la pandemia, se ha transformado en una macrocausa que afecta a 2 exsecretarios de organización del PSOE, a exministros, a la propia esposa del presidente, a su hermano, a altos cargos del gobierno, a empresas públicas y, más recientemente, al propio Partido Socialista, que podría acabar siendo imputado como persona jurídica. Vamos a ir frente por frente, con tranquilidad y con datos. Empezamos por el origen de todo, el caso Koldo, también conocido como caso Ábalos o, en círculos policiales, Operación del Orme. Es la investigación que ha abierto todas las demás. El 21 de febrero de 2024, la Guardia Civil detuvo a 20 personas en una operación simultánea en varias provincias. El detenido principal, Koldo García Izaguirre, exasesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La acusación inicial, aprovecharse de sus relaciones con miembros del gobierno y del PSOE para conseguir contratos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión durante la pandemia, cobrando a cambio comisiones en efectivo. La Fiscalía Anticorrupción detalló que Koldo García prácticamente cuadruplicó sus ingresos en efectivo entre 2020 y 2022, adquiriendo propiedades cuyo valor conjunto se estima en alrededor de 1,5 millones de euros, incluyendo 3 pisos en Benidorm. Para ocultar el origen del dinero habría utilizado a terceras personas de su círculo familiar. Pero el caso fue creciendo. En febrero de 2024, Ábalos fue citado ante el Tribunal Supremo. En mayo de ese mismo año, el diario El Mundo filtró mensajes de WhatsApp entre Pedro Sánchez y el propio Ábalos de noviembre de 2021, meses después de que éste fuera cesado como ministro. La defensa del expresidente socialista ha sostenido en todo momento que se trataba de conversaciones políticas normales entre líderes del partido. La investigación se amplió enormemente en 2025. El empresario Víctor de Aldama, una pieza clave de la trama, decidió colaborar con la justicia y comenzó a aportar datos que apuntaban a altos cargos del Ministerio de Transportes. Entre los presuntamente implicados figuran el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Actualmente, Ábalos y Koldo García permanecen imputados en el Tribunal Supremo, acusados de pertenencia a organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y otros delitos. Las vistas principales del caso están previstas para la primavera de 2026, precisamente las semanas en las que estamos grabando este vídeo. La Fiscalía pide penas que, en conjunto y si se suman todos los imputados de la trama, superarían los 100 años de prisión. Un dato más que conviene recordar, el 14 de noviembre de 2025, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil accedió a varias sedes de la constructora Acciona en Bilbao y Madrid. La UCO investigaba una presunta continuidad temporal en las relaciones de Koldo García con esta empresa que se remontaría al año 2015. Es decir, mucho antes de la pandemia y mucho antes de los contratos de mascarillas. Lo que empezó como una investigación limitada sobre mascarillas se está revelando como una trama con raíces muy antiguas, vinculada a adjudicaciones de obra pública de alto valor.
Hablamos de cientos de millones de euros en juego y de unas redes que, según los investigadores, se tejieron durante más de una década. El caso dio un giro definitivo el 30 de junio de 2025. Ese día, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dictó auto de prisión provisional sin fianza contra Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez en el partido. Un hombre de la máxima confianza del presidente. Un hombre que diseñó parte de la estrategia del partido durante varios años. Cerdán ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real. El juez justificó la medida alegando riesgo de destrucción de pruebas y de obstrucción a la investigación. La Fiscalía Anticorrupción, a través del fiscal Alejandro Luzón, se opuso repetidamente a su puesta en libertad, argumentando que Cerdán todavía tenía capacidad para condicionar testigos y alterar pruebas en un procedimiento de gran complejidad. ¿Qué se le investiga? En esencia, haber coordinado una trama de adjudicaciones amañadas en obra pública a cambio de comisiones ilegales. En su propia declaración ante el juez, Cerdán llegó a reconocer que seguía los pagos y las adjudicaciones de obras públicas por, cito textualmente del auto judicial, su condición orgánica de responsable del PSOE y la necesidad de relacionarse con la acción de gobierno. Una frase que el Supremo tomó nota porque, según señala el propio magistrado, no existe ninguna función orgánica que obligue al secretario de organización de un partido a supervisar concesiones de obra pública del gobierno. Pero la pieza que ha hecho temblar los cimientos del PSOE es otra. Varios informes han apuntado a la existencia de una posible caja B del partido. Testimonios como los de Víctor de Aldama, Carmen Pano y su chofer Álvaro Gallego han descrito la entrega de dinero en efectivo en la sede de Ferraz. Esto ha llevado al Tribunal Supremo a estudiar la posibilidad, por primera vez en la historia democrática de España, de imputar al propio Partido Socialista como persona jurídica por un presunto delito de financiación ilegal. Santos Cerdán dimitió de todos sus cargos tras su ingreso en prisión. El PSOE, a través de Pedro Sánchez, pidió públicamente perdón a los ciudadanos en junio de 2025, aunque sostuvo que las actividades ilegales se circunscribían a 3 personas, Ábalos, Cerdán y Koldo. Los jueces, sin embargo, están investigando una red mucho más amplia. Conviene añadir un dato que ha resonado mucho entre los analistas. En uno de los informes de la UCO se apuntó también a un presunto amaño en las primarias del PSOE de 2014, aquellas que llevaron precisamente a Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido. Según mensajes hallados en los dispositivos de Koldo García, se habrían intercambiado instrucciones para introducir votos fraudulentos a favor de Sánchez el mismo día de la votación, el 13 de julio de 2014. El propio Sánchez ha negado categóricamente cualquier conocimiento de esos hechos. Pero la revelación generó una crisis interna en el PSOE y peticiones de transparencia por parte de figuras históricas como Susana Díaz. Es una pieza más del rompecabezas que, aunque de momento no ha tenido consecuencias penales para el presidente, ha alimentado la desconfianza interna del propio partido. Pasamos al frente más sensible políticamente, el que más ha erosionado la imagen del presidente a nivel personal. El 24 de abril de 2024, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por el juez Juan Carlos Peinado, admitió a trámite una denuncia presentada por la Asociación Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. La investigación arrancó por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La denuncia apuntaba a que Gómez habría mantenido reuniones con directivos de empresas privadas como Globalia o Air Europa, que posteriormente recibieron fondos públicos del gobierno. Concretamente, el rescate de Air Europa durante la pandemia fue uno de los puntos señalados. Pero la instrucción fue ampliándose mes a mes. El juez Peinado incorporó la investigación sobre la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, que dirigía Begoña Gómez. Se solicitó información a Google, Deloitte, Telefónica e Indra sobre los patrocinios, intercambios de correos y la plataforma digital asociada a la cátedra. Uno de los empresarios clave en este frente es Juan Carlos Barrabés, a quien se habrían adjudicado contratos desde Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid tras supuestas cartas de recomendación. A día de hoy, Begoña Gómez está imputada por 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. En un auto más reciente, el juez añadió también la posible malversación. La instrucción fue prorrogada hasta abril de 2026, momento en el que nos encontramos.
Aquí es importante un matiz: la Fiscalía ha solicitado en varias ocasiones el archivo de la causa, alegando que no existen indicios racionales de criminalidad y que la investigación se basa en conjeturas. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado al juez Peinado en mantener la instrucción abierta. Las acusaciones populares, por su parte, piden penas que, en conjunto, podrían sumar hasta 24 años de cárcel si se llegase a juicio. En noviembre de 2025 la investigación se amplió a personal de Moncloa, incluyendo a Judith Alexandra González, actual secretaria general de Presidencia, por una presunta malversación de fondos públicos relacionada con la contratación de Cristina Álvarez, asesora que habría ayudado a Begoña Gómez con asuntos personales. Esto ha añadido un giro técnico-administrativo al caso que complica la defensa política del gobierno. El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, también entró de manera inesperada en el foco de la instrucción. El 24 de junio de 2025, el juez Peinado presentó una exposición razonada ante el Tribunal Supremo solicitando que se le investigase por presuntos delitos de malversación y falso testimonio, precisamente por su papel en la contratación de Cristina Álvarez. El escrito tuvo errores materiales que generaron polémica, pero el fondo de la cuestión sigue abierto. Que un ministro en ejercicio esté siendo señalado por un juez instructor en relación con la esposa del presidente del gobierno es, sencillamente, un escenario sin precedentes en la democracia española. Tercer frente dentro del círculo familiar: David Sánchez Pérez Castejón, músico, conocido artísticamente como David Azagra, y hermano del presidente del gobierno. El caso empezó, una vez más, por una denuncia de la Asociación Manos Limpias ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, dirigido por la jueza Beatriz Viedma. La acusación es relativamente sencilla y por eso mismo ha sido tan dañina en términos de opinión pública. David Sánchez fue contratado en 2017 como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, cuando Miguel Ángel Gallardo, actual secretario general del PSOE de Extremadura, presidía esa institución. Según la instrucción judicial, la plaza habría sido presuntamente diseñada a medida, sin oposición pública competitiva, específicamente para David Sánchez. La jueza Viedma concluyó en abril de 2025 que todos los indicios apuntaban a un presunto trato de favor. David Sánchez fue procesado por los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación y delitos contra la hacienda pública. Se le suman como procesados Miguel Ángel Gallardo y otras 6 personas más. El juicio oral quedó fijado para febrero de 2026, en la Audiencia Provincial de Badajoz. Las acusaciones populares piden 3 años de prisión e inhabilitación. La Fiscalía, al igual que en el caso de Begoña Gómez, ha solicitado la absolución y ha sostenido que no hay indicios racionales suficientes. Las defensas también piden absolución. La instructora, sin embargo, consideró, cito, que el hermanísimo, como lo llama la oposición, tuvo capacidad para influir en los responsables socialistas que facilitaron su contratación, precisamente por su posición familiar. En medio de la instrucción, David Sánchez dejó su plaza en el Conservatorio de Badajoz, aunque mantuvo durante un tiempo su posición en la Diputación. Lo más delicado desde el punto de vista institucional es que, según ha informado el Consejo de Europa en abril de 2026, el caso ha trascendido las fronteras españolas. El Consejo, principal organismo de derechos humanos del continente, ha decidido poner el foco en los procedimientos judiciales que afectan a Begoña Gómez y a David Sánchez, incorporándolos a un memorándum sobre la situación del Estado de Derecho en España. Una atención internacional que el gobierno español no había tenido hasta ahora. Hay un elemento anecdótico pero revelador. Cuando David Sánchez declaró por primera vez como investigado, aseguró ante la jueza que él había encontrado la oferta de empleo publicada en Internet. La instructora, tras examinar los procesos de contratación, concluyó que todo apuntaba a lo contrario: una plaza presuntamente creada a medida, sin convocatoria pública competitiva, que solo una persona específica estaba en condiciones de ocupar. Este es, según los instructores, un presunto caso de nepotismo clásico. Y por su simplicidad es políticamente uno de los más dañinos para el gobierno. Es fácil de entender por cualquier ciudadano y refuerza la narrativa de corrupción moral alrededor del entorno familiar del presidente. Seguimos con un hecho sin precedentes en la democracia española. En noviembre de 2025, el Tribunal Supremo condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez en 2022, a 2 años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
Los hechos. García Ortiz habría filtrado a medios de comunicación información confidencial relativa a una causa fiscal que afectaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, líder del Partido Popular. La filtración se produjo en un momento políticamente crítico y tuvo como efecto, según la instrucción, perjudicar a la oposición. Es la primera vez en la historia democrática de España que el máximo responsable del Ministerio Fiscal es condenado penalmente. El impacto institucional ha sido enorme. Para muchos juristas, la sentencia confirma una preocupación que llevaba años creciendo: la progresiva politización de instituciones que deberían mantenerse independientes del Poder Ejecutivo. El gobierno, por su parte, mantuvo inicialmente a García Ortiz en el cargo, algo que generó una fuerte polémica política e institucional. La oposición reclamó su dimisión inmediata y la propia Asociación de Fiscales emitió un comunicado, expresando su preocupación por el daño reputacional a la institución. Hay que poner este episodio en contexto. La Fiscalía General del Estado es una institución clave en un Estado de Derecho. Su misión es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Cuando su máximo responsable es condenado por filtrar información que afecta a una rival política del gobierno, que lo nombró, el daño institucional va mucho más allá del caso particular. Afecta a la percepción general de la independencia del Ministerio Fiscal y, por extensión, a la confianza en todo el sistema judicial. Esa es la razón por la que organismos europeos como el Consejo de Europa, la Comisión Europea o el propio Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, conocido como GRECO, llevan meses monitorizando la situación española con creciente preocupación. Aquí entra un frente que conecta la política española con la geopolítica internacional. El llamado caso del Quígate arrancó en enero de 2020, cuando la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas, pese a tener prohibida la entrada en la Unión Europea por sanciones. Allí se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El gobierno negó durante años que hubiera habido una reunión formal. En enero de 2026, el empresario Víctor de Aldama, colaborador de la justicia, declaró ante la Audiencia Nacional que Delcy Rodríguez le entregó un sobre con información sobre presuntos pagos realizados por la petrolera estatal venezolana PDVSA para la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. En marzo de 2026, de Aldama entregó físicamente ese sobre al juez Ismael Moreno. A esto se suma el caso Hidrocarburos, donde se investiga un fraude en el IVA de cientos de millones de euros a través de sociedades pantalla y presuntas interferencias en la concesión de permisos, con Ábalos nuevamente señalado. Y el caso Plus Ultra, la aerolínea vinculada a capital venezolano que recibió 53 millones de euros de la empresa pública SEPI en un rescate que la Audiencia Nacional consideró irregular en varios informes. Todos estos frentes están interconectados. Todos apuntan a una presunta trama de relaciones entre el entorno del gobierno español y el chavismo venezolano que se prolongó durante años. El hecho de que la dictadura de Maduro haya caído a principios de 2026 y que el nuevo escenario venezolano haya liberado documentación podría, según fuentes judiciales, provocar nuevas revelaciones en los próximos meses. Y aún hay más. Según la declaración del propio de Aldama, que recordemos colabora formalmente con la Fiscalía Anticorrupción, Pedro Sánchez le habría pedido conocerle personalmente y le habría invitado a un acto del PSOE para agradecer sus actuaciones. También asegura que él mismo participó, presuntamente, en la organización del viaje de Delcy Rodríguez a España, incluyendo la coordinación de una cena con ministros y con el propio presidente del gobierno. Todo esto forma parte de sus declaraciones ante el juez, y como tal, deberá ser valorado y contrastado en sede judicial. Conviene insistir en que son testimonios de un investigado que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para colaborar. Los tribunales tendrán que determinar su veracidad. Pero las declaraciones están registradas oficialmente en el sumario. Haríamos un vídeo el doble de largo si nos detuviéramos en cada caso. Te resumo los más relevantes que no hemos tratado en profundidad. Caso Leire Díez. Es concejala del PSOE y exalta cargo en empresas públicas como Correos. Fue grabada ofreciendo presuntamente favores a cambio de información contra el teniente coronel de la UCO y contra la Fiscalía Anticorrupción. Posteriormente se descubrió que cobraba también de una empresa vinculada a Gaspar Zarrías, un histórico de la política andaluza ya salpicado por casos del pasado. Caso Tito Berni y el mediador.
Una trama de presuntas comisiones ilegales en el entorno del PSOE canario, con el exdiputado Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni, como protagonista. Caso Montoro. Investigación sobre posibles anomalías fiscales durante el mandato del exministro Cristóbal Montoro, con el Partido Popular como principal señalado en este caso. Es importante mencionarlo porque demuestra que la justicia actúa también hacia la oposición. Caso Kitchen y ramificaciones de Gürtel. Antiguos escándalos del Partido Popular que continúan en instrucción o en fase de juicio oral en 2026. Caso Forestalia. Investigación sobre posibles irregularidades en adjudicaciones de energía renovable. Y la pieza más explosiva, los sobres en Ferraz. Testimonios de varios investigados describen entregas regulares de dinero en efectivo en la sede del PSOE. El Tribunal Supremo está analizando informes técnicos sobre comunicaciones y audios que se habrían grabado en los portales de la calle Ferraz. Esta pieza, repetimos, podría desembocar en la imputación del PSOE como persona jurídica, un hecho que marcaría un antes y un después en la política española. Lo que estamos viendo no es ya un asunto estrictamente doméstico. El Consejo de Europa, que lleva analizando el caso español desde finales de septiembre, ha incluido en un memorándum reciente, fechado en abril de 2026, los procedimientos contra Begoña Gómez, David Sánchez, Álvaro García Ortiz, Santos Cerdán, Ábalos, Koldo, Montoro, Gürtel, Kitchen y los ERE de Andalucía, entre otros. El objetivo del informe, evaluar la situación del Estado de Derecho y la independencia judicial en España. Esto ha tenido consecuencias prácticas. Varios socios parlamentarios del gobierno, como ERC, Bildu o el PNV, han advertido públicamente que si se confirma judicialmente la existencia de financiación ilegal del PSOE, sería inviable mantener la legislatura en pie. La propia vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, reconoció en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero que, en ese escenario, Sumar no tendría más remedio que abandonar el gobierno. La pregunta que sobrevuela 2026 no es ya si habrá elecciones anticipadas, sino cuándo. Las condenas firmes, los juicios previstos para primavera, la posible imputación del partido como persona jurídica y la creciente presión europea están dibujando un escenario de inestabilidad política inédito desde la transición. Y recuerda, porque esto es importante, presunción de inocencia hasta sentencia firme. Hemos repasado autos judiciales, informes oficiales y declaraciones bajo juramento. Pero solo los tribunales pueden determinar responsabilidades penales. Lo que sí es un hecho objetivo es que la acumulación de frentes abiertos no tiene precedente en la España democrática. Y hasta aquí el repaso. Lo que ocurra en los próximos meses en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en los juzgados de Madrid y Badajoz, va a definir no solo el futuro político inmediato de España, sino también la credibilidad de sus instituciones a nivel europeo. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor el tablero, te pido 3 cosas. Primero, dale a like, porque así el algoritmo de YouTube muestra este contenido a más gente. Segundo, suscríbete al canal y activa la campana si quieres estar al día de todo lo que está pasando en la política internacional y española. Y tercero, déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el gobierno aguantará hasta el final de la legislatura? ¿O habrá elecciones anticipadas antes del verano de 2026? Leo todos los comentarios. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo análisis.